Estábamos en la playa, tomando el sol, acostados, divirtiéndonos. Era el Día del Padre. Estábamos rodeados de belleza. De pronto, tuve un presentimiento. Desperté abruptamente. Me faltaba un pedazo de brazo. Sentí los dientes atravesando mi brazo. Lo sentí. No iba a llegar a mi hijo sin pasar por mí primero. Solo y en peligro. De niño era hiperactivo. Me costaba trabajo quedarme quieto. Siempre soñaba despierto. Tengo un hermano, se llama Joe. Cuando yo era niño, mi hermano me pagaba para boxear con él. Él usaba guantes de box y yo peleaba con los puños. Era muy pequeño y él era muy grande. Me daba $1 y por $1 dejaba que me golpeara. Un día recuerdo que lo noqueé con un derechazo y ya no quiso boxear más. Por todas las cosas malas que mi hermano hacía, me enganchaba y me culpaban. Yo no podía hacer nada. Le dieron su primer auto nuevo y 2 semanas después de recibirlo dejó que una chica de 15 años con quien salía lo condujera y lo destruyera. Cuando me tocó recibir un auto, me dieron uno usado. Luego teníamos una casa en la playa. Mi hermano consiguió acceso una noche, entraron y destruyeron una pared, y eso fue muy malo. Cuando yo quería ir a la casa en la playa me decían, no puedes ir. Y así fue mi infancia. Pero siempre lo resolvimos, y ahora tenemos una muy buena relación. Cuando salí de preparatoria subí a un avión para ir a Fort Benning, en Georgia, a entrenamiento. Estuve en el ejército en la Guardia Nacional. Es de las mejores cosas que he hecho en mi vida y de las más difíciles también. Pero me hizo fuerte. Me uní a la Guardia Nacional porque tenía un sentido del honor, un sentido de responsabilidad. Crecí en el bosque jugando al ejército. Amo a mi país. Terminé con un trabajo como conductor del comandante de la compañía. Podía conducir cosas para las que no tenía licencia. Conducía sobre árboles y cosas. Atravesar cosas con un tanque es lo mejor. Recibimos un entrenamiento muy serio. Una de las habilidades que aprendí fueron los primeros auxilios. Nos dieron entrenamiento por lo menos 2 o 3 meses. Fue de las mejores cosas que aprendí en la Guardia Nacional. Practicamos en heridas en los brazos o heridas del pecho. Aprendimos sobre heridas en la cabeza. Había un médico siempre, pero practicábamos nosotros porque si llegáramos a estar en guerra, podría ser que no hubiera un médico cerca y eres el primero en llegar a ayudar a alguien. Tienes la responsabilidad de cuidar a tus compañeros si pasa algo. Fue de las cosas más difíciles que he hecho. Pasa mucho, tienes una vida en tus manos y eso es algo real. En verdad es algo muy serio. Después de la Guardia Nacional, me casé y de ese matrimonio nació mi hijo Robert. La cosa más hermosa que había visto en mi vida. Mi niño era regordete. El doctor le decía Buba y decía, tienes un Buba aquí. Pasé por un divorcio que me destrozó. Arruinó mi ego. Fue como eres un fracaso en tu matrimonio. Se suponía que estuvieran juntos. ¿Qué pasó? Fue un mal tiempo. Cuidaba a mi hijo tanto como podía. Era lo que me motivaba a seguir prosperando. Mi hijo se quedaba conmigo en casa de mi mamá. Mi hermano me llamó y dijo, oye, estoy aquí en Town Point, un lugar al que siempre íbamos. Él tenía 2 trampas para cangrejos. Estaba ahí y dijo, vamos a jugar al frisbee y pasaremos un buen rato en el agua. Tuve que acostar a mi hijo a dormir y mi mamá dijo que ella lo cuidaría para que yo pasara tiempo con mi hermano.
Town Point está a unos 12 kilómetros en el bosque. Hay unos escalones y atraviesas unas barreras de agua. Si no te fijas en lo que haces, puedes perderte porque hay muchos giros. Cuando llegué, vi a mi hermano con su esposa en la playa, muy cerca del agua. Tenían una tienda para acampar y a su perro. Mi hermano y yo nos tomamos un par de cervezas. Estábamos fuera del agua, pero en la playa, tomando el sol, recostados, divirtiéndonos. Después de unas 2 horas le dije, mi hijo va a despertar de su siesta. Intentaba aprovechar cada minuto con él y quería asegurarme de estar ahí cuando despertara. Le dije a mi hermano, debo irme. Y él me detuvo y dijo, oye, vamos por las trampas para cangrejos primero. Y le dije, tengo que ir a casa. Tenía un presentimiento de no lo hagas, no lo hagas. Pero me dijo un par de apodos que no quiero mencionar y que atacan tu ego de hombre. Y dije, bueno, pues vamos. El lugar donde estábamos era un banco que se extiende unos 90 metros con agua hasta la cintura. Las trampas para cangrejos estaban a unos 45 metros dentro del agua, así que nos dividimos y empezamos a caminar hacia el otro lado. Como a la mitad del camino escuchamos algo salpicando. Pensamos que la esposa de mi hermano nos estaba molestando, que había tomado un tronco y lo había lanzado al agua. No le dimos importancia. De pronto escuché a la esposa de mi hermano gritando, ¡Caimán! Miramos, pero no vimos nada, así que seguimos y ella empezó a gritar más. Y cuando volteé, vi a un caimán. Se movía muy rápido, podía ver las olas que sacaba. Iba nadando hacia nosotros. Estábamos corriendo tan rápido como podíamos hacia la orilla. Sentí como si corriera muy lento. No me movía y el caimán se acercaba cada vez más. Como a la mitad del camino empecé a salpicar porque no quería que alcanzara a mi hermano. Entonces empezó a ir hacia mí. Pero seguíamos caminando. Mi hermano estaba salpicando y el caimán se iba hacia quien salpicara. Estábamos a 45 metros de distancia con esa cosa en medio. Lo hicimos ir de lado a lado mientras íbamos hacia la orilla. Sentí algo como pánico y desesperación intentando alejarme de esa cosa. Llegué a unos 9 metros de la orilla cuando el caimán se cansó de jugar y se abalanzó. Definitivamente iba por mí. Mi madre rige a la familia con un puño de hierro. Es la madre más amorosa que hay. Es una leona que pelea por sus cachorros. Y creo que eso lo aprendí de ella. A mi papá le gustaban las artes marciales desde que tenía 4 años de edad. Él quiso que aprendiera lo que él sabía. Competía en taekwondo y me enamoré de eso. Se convirtió en parte de mi vida. Conocí a mi novia trabajando como cantinero. Ella era recepcionista. Frankie tenía la mejor sonrisa y risa. Nos parecemos mucho, nos hacemos reír siempre. A los 6 meses, ella entró a la habitación. Se veía muy frenética y ahí fue cuando me dijo, estoy embarazada, vamos a tener un bebé. Al principio no tenía palabras. Ella estaba al borde de las lágrimas y fue como todo estará bien. Y al final estuvo bien. Gabriel nació el 8 de junio del 2011.
Fue el mejor día de mi vida. No disfruto las cosas que me gusta hacer, a menos que sea con uno de ellos o ambos. Hacen que todo sea mejor. Era el primer cumpleaños de Gabriel, el Día del Padre se acercaba en junio. Frankie nos sorprendió con un viaje al campamento Ponderosa. Cuando era niño no acampábamos o íbamos a las montañas, pero Frankie creció acampando y en el exterior. Salimos de la ciudad rumbo al norte por 3 horas en las montañas. Antes de irnos, mi madre tuvo un mal presentimiento y me dijo, creo que no deberían ir, y yo le dije, estaremos bien, no sabes de lo que hablas. Hay árboles altos en todas partes, montañas al fondo, el aire huele diferente, es más fresco. Era como una pintura, yo estaba en una pintura rodeado por belleza. Gabriel y yo teníamos la misma cara, estábamos emocionados y felices, absorbiéndolo todo. Cuando fuimos a poner la tienda, Frankie estaba a cargo. Ella sabía lo que hacía y yo no tenía idea de lo que hacía. Seguía órdenes básicamente. Ella me decía, jala eso, pon esa estaca ahí. Y la tienda tenía ventanas de malla y una puerta con cremallera. La tienda no era muy grande. Cabíamos los 3 adentro, con trabajo. Creo que más bien la tienda era para 2. El terreno era asombroso. Los demás campistas no estaban cerca unos de los otros, pero sí alcanzábamos a vernos a lo lejos. El primer día fue justo como esperábamos. Belleza, personas alrededor, ambiente familiar. Eso era estupendo porque pudimos pasar el tiempo y hacer amistades. Esa noche hicimos la cama dentro de la tienda, en el suelo. Gabriel era solo una pequeña bolita entre Frankie y yo. Me fui a dormir con una gran sonrisa y feliz, preguntándome por qué no lo había hecho antes. De pronto desperté abruptamente. Sentí un dolor punzante y agudo. Estaba confundido y todo parecía ser como un sueño. Miré abajo y me faltaba un pedazo de brazo. Solo había piel colgando de mi extremidad. Sentí pánico hasta los huesos. No se suponía que eso pasara. Solo quería divertirme. No se suponía que eso pasara. Era enorme y se movía muy rápido. Casi estaba sobre mí. Estaba cara a cara con un caimán. Intenté empujarlo. Cuando puse el brazo atrás, el caimán se lanzó. Vi su hocico abierto y pude ver sus dientes. Fue como algo surreal, como en cámara lenta. Me mordió. Y fue como si algo tronara. Sentí los dientes atravesando mi brazo. Lo sentí y fue aterrador. Escuché que hacía un ruido como... Escuché mi brazo romperse. Eso se quedó en mis oídos, lo horrible que fue cuando se rompió. Veía mi sangre en su hocico. Estaba inmovilizado, no tenía control sobre lo que pasaba, no podía hacer nada porque era muy poderoso. El caimán se levantó y comenzó a girar conmigo y me dejó debajo del agua. Se movía muy rápido.
y me movía de lado a lado como una muñeca de trapo. De pronto se detuvo. Me sostuvo bajo el agua. Recuerdo que miré alrededor, vi los árboles, el risco y a mi hermano y su esposa intentando llegar a mí para ayudarme. Intentaba aguantar la respiración. Lo sentía sobre mi pecho, la presión, cómo me empujaba. Empecé a pelear con la misma fuerza con la que el caimán peleaba. Lo golpeaba y golpeaba. Era como golpear un tanque. Sentía su piel dura, era como un dinosaurio. Me estaba empujando hacia el fondo. Solo sentía pánico y desesperación. Cuando miré hacia abajo y vi mi brazo, estaba destruido. Podía ver los tendones y el hueso. Parecía como si fuera de alguien más. Estaba completamente destrozado. Me envolvió de nuevo y comenzó a girar. Estaba ahogándome y me sentía muy desorientado. Tenía una misión, la de matarme. Me quedé sin fuerza. Peleé tanto como podía pelear. Ya no podía golpearlo más. Ya lo había dado todo. No podía resistir más. Y dije, esto es el fin. Pensé en mi hijo. Mi hijo era lo único que tenía. No imaginaba mi hijo sin mí. Él me necesitaba ahí para las cosas importantes. Podía ver el rastro de sangre en el agua. Nunca me había sentido. Carne colgaba de mi extremidad, como carne de fiambre colgando de mi brazo cubierto de sangre. Yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Me di cuenta de que algo intentaba jalar la tienda enfrente de mí. No podía ver a través de la tienda, pero sabía que era enorme. Vi una pata con garras afiladas y luego lo vi a los ojos. Era un oso negro. Solo podía pensar en Frankie y Gabriel. O negro. Solo podía pensar en Frankie y Gabriel. Estaban al lado de mí, en el piso, dormidos. Miré los ojos del oso. Su intención era matar y alimentarse. Mientras sus garras rasgaban la tienda, miré a mi hijo. Gabriel era muy pequeño. No podía imaginar lo que podía pasar. Por lo regular hablo con calma. Pero en ese momento comencé a gritar como loco, a reaccionar. Desperté a Frankie y le dije, hay un oso. Toma al bebé y corre. Frankie vio la sangre y levantó a nuestro hijo de inmediato. No podía encontrar la salida. Empezó a sentir pánico. Y mi instinto fue ponerme entre el oso y mi familia. Busqué un cuchillo o un arma. No vi nada. En ese entonces pesaba 100 kilos y eso no era nada para ese oso. Me movía como quería, como un muñeco de trapo. La tienda se derrumbó a nuestro alrededor. Frankie no podía salir. Debía protegerlos. Me golpeaba con fuerza y me movía, mi cuerpo completo.
Podía sentir la fuerza del oso. Para ese momento ya no sentía dolor porque estaba en estado de shock, pero sabía que estaba dañando mi cuerpo. Sentí sus dientes morderme. Escuché el sonido cuando arrancó mi músculo. Y luego Gabriel empezó a llorar. Ahí fue donde sentí que el oso me soltaba. Ahora su atención estaba sobre mi familia. Ya no me quería matar, quería ir a ver qué era ese sonido. ¿Qué era ese sonido? Tenía que colocarme entre ese oso y Frankie y Gabriel. No iba a llegar a mi hijo sin pasar primero por mí. La tienda estaba destrozada y había una abertura. Frankie sostenía a Gabriel y corrió. El oso quería seguirlos y yo no podía permitirlo. Me puse en su camino. Escuché a Frankie gritando y al bebé llorando. Intentaba golpearlo en la nariz, pero no era nada. Era como un niño golpeando a un adulto. Yo soy bajo y él medía más de 2 metros. Hice todo lo que pude para quedarme enfrente de él. Se puso más agresivo, más concentrado en matarme. Sentí alivio de que Gabriel ya no estuviera en peligro, pero sabía que iba a morir. El oso me golpeó, así que puse el brazo así y me atacó aquí, en mi tríceps. Básicamente intentó arrancarme el brazo. Después empezó a morderme y me arrancó el músculo y se lo comió. En ese punto mi brazo era un material sangriento que el oso estaba intentando arrancarme. Me mordía y rasguñaba. Mi entrenamiento de artes marciales y taekwondo salió a la luz. Debes quedarte de pie, debes estar equilibrado y listo. Intentaba golpearme de él. Era demasiado poderoso. Yo no podía ganar esa pelea. Y luego puso su hocico sobre mi cabeza. Y entonces comenzó a morder mi cráneo. Y pude oler la muerte. El caimán era muy fuerte. Me sentía indefenso contra él. Empecé a sentir dolor. Me di cuenta de la realidad. Había mucha sangre. Pensé que iba a morir. El caimán me sostenía en el fondo del banco, intentando ahogarme y matarme. Empecé a tragar agua, me estaba ahogando. Me sostenía del brazo. Podía ver el agua y su extensión y lo lejos que estábamos. Y lo mucho que me había acercado a la orilla. Pero no lo suficiente. Luego escuché una de las voces más pacíficas que he oído, diciéndome que me quedara quieto. Pensé, eso no es normal, debo seguir luchando y vivir. Pero me sometí a ella y dije, lo que vaya a pasar no puedo controlarlo más. Sentí paz y fue algo increíble.
En cuanto me quedé quieto, esa cosa me subió a la superficie y pude tomar una gran bocanada de aire. El caimán aún tenía mi brazo izquierdo. Empezó a empujarme hacia la orilla. A los caimanes no les gusta la carne fresca, les gusta que se pudra un poco. Pensaba que yo había muerto. Me empujaba para esconderme debajo de un tronco y cenarme después. Tenía el brazo colgando. Podía ver mis huesos y tendones colgando de un hilo. No quería que se quedara con mi brazo, así que lo levanté con el otro brazo y lo jalé hacia mí. Cuando lo tomé, abrió el hocico y mordió esta mano y me rompió el brazo, así que ahora tenía 2 brazos rotos y un caimán aferrado a mí. Percibí el aliento, olía a pescado podrido, era asqueroso. Me empujó cerca de la orilla. Yo seguía en el agua. De pronto sentí a mi hermano detrás de mí. Puso los brazos debajo de mis hombros y comenzó a jalarme fuera del agua. No se dio cuenta de que aún tenía al caimán pegado al brazo. El oso me mordía, atravesando mi piel. Pensé, tiene mi cabeza en su hocico ahora. Sentía la sangre escurriendo por mi cara. Sentía el cuerpo frío, pero mis orejas y todo lo que mordía se sentía caliente. Me sentía cada vez más débil, me desvanecía. Y pensé, es así como termina. Esa hubiera sido la última vez que vería a mi hijo Gabriel. Si moría, me perdería de su vida. De ese pequeño niño que es tan fuerte y feliz. No estaría ahí cuando recibiera su cinta amarilla. No estaría ahí cuando se graduara de preparatoria. Es el pensamiento más aterrador que he tenido. No, nadie quiere pensar en eso. Pensé en mi madre diciendo, no vaya ninguno. Y tenía razón. Y entonces algo distrajo al oso. Frankie tomó unas rocas desde lejos y comenzó a lanzárselas al oso. Eso lo distrajo lo suficiente para que me soltara. Nuestro vehículo estaba 20-30 metros hacia el camino. Si podía llegar y subirme a él, tendría esperanza. Sentía como si corriera en arena movediza. Y era muy limitada mi visión. Mientras intentaba correr, sentía como si fuera detrás de mí. En cuanto llegué al vehículo, sentí un gran alivio. Pero estaba cerrado. Sabía que el oso estaba detrás de mí y que si giraba estaría ahí mismo. Mi mente no entendía nada de lo que pasaba. Escuché ruidos al fondo. Me pregunté por qué se oía esa conmoción, por qué se oían disparos al fondo. Me volteé y el oso no estaba ahí. Otras personas escucharon el ruido y vinieron a ayudar. Alguien tenía una pistola de bajo calibre, creo que era una 22.
No era lo suficientemente grande para herirlo, pero sí para ahuyentarlo. A lo lejos escuché a un bebé llorar y a Frankie gritando. No sé qué estaba diciendo. Yo sentía pánico y estaba preocupado. ¿Gabriel está bien? ¿Le pasó algo? Frankie dijo que Gabriel no estaba herido. Y sentí alivio. Mi hijo estaba bien. Parecía que yo había salido de una película de horror. Me faltaba un pedazo del antebrazo, tenía el tríceps desgarrado, mis orejas estaban casi separadas. Mi cara estaba inflamada, mis ojos comenzaron a saltarse de mi cara. Era irreconocible. Había unos campistas ahí que eran paramédicos y tenían su equipo con ellos. Me pusieron una intravenosa para que recuperara fluidos. Frankie estaba frenética y no dejaba de temblar. En cuestión de minutos llegó una ambulancia y comenzaron a revisarme. Yo recuerdo que hablé mucho con los paramédicos. Les hacía preguntas, cosas que quería saber. Les preguntaba cuánto era el daño. Temía que el oso hubiera dañado mi cerebro, mi cara o mi brazo lo suficiente como para perderlo. Sentía pánico. Creo que lidié con eso platicando con las personas para que me ayudaran a sentirme normal, me ayudaran a sentir como que esto no es una crisis, no estás a punto de morir. Era una manera de distraerme de la situación. Recuerdo que sentía mucho frío. Había perdido mucha sangre. Llegó un helicóptero para llevarme a un hospital en Scottsdale. Y recuerdo que me dio aún más frío, estaba temblando. En el hospital, recuerdo que vi muchas luces sobre mí. Personas con mascarillas. Y luego quedé inconsciente. Me indujeron a un coma, porque todo estaba inflamado. Unos días después desperté. Me quitaron el tubo con el que respiraba. Tenía cientos de grapas en el cuerpo y puntadas, y mis orejas se veían como algo de Frankenstein. Por lo que me dijeron, seguía reaccionando en mis sueños a esa situación. Pensaba en ciertos puntos del ataque y gritaba los nombres de Frankie y Gabriel. Y me daban ataques de pánico a medianoche. Parecía que eso estaba en mi mente todo el tiempo, repitiéndose una y otra vez. Me sedaban y me dormían y dejaron que se curara solo. Estaba soñando y no podía despertar. Aún no podía procesarlo todo y preguntaba, ¿Gabriel está bien? No fue sino hasta que lo llevaron a mi habitación y lo sentaron en mi cama que por fin pensé, está bien, vamos a estar bien. Ya me podía calmar. Estuve 2 meses en el hospital. Me hicieron 4 cirugías y 7 transfusiones de sangre. Tomaron piel de mi espalda para ponerla en mi brazo. Aún estoy recuperando la fuerza en la mano que sufrió más heridas y el brazo. Esto ha tomado años solo de rehabilitación y fortalecimiento para poder usar la mano. Aún hay problemas con los que lidiaré el resto de mi vida. El Departamento de Caza y Pesca de Arizona me dijo que buscaron al oso, pero escapó. Está bien. No he acampado desde entonces. ¡Hola, hijo! Gabriel ahora tiene 6 años.
creo que no entiende nada aún. Ve mis cicatrices y yo le digo, un oso me mordió, pero papá está bien. Me hice un tatuaje de un oso negro porque me enorgullece haber protegido a mi familia. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Me alegra poder ver a ese niño flaco que es ahora. Ese niño que es tan fuerte. No quiero tomar nada por sentado. Me acerqué a la muerte y cuando pienso en todo lo que pude haberme perdido, es impactante. El caimán quería jalarme de vuelta al agua. Aún me tenía en sus fauces. Mi hermano se rompió el dedo golpeándolo. Jalábamos y el caimán nos volvía a jalar al agua. No soltaba mis brazos. Salpicaba mucho. Nos acercamos lo suficiente a la orilla y la esposa de mi hermano tuvo el valor de tomar un palo y comenzó a picarle los ojos al caimán. Al caimán no le gustó y abrió el hocico y me soltó. Tuvimos que correr hasta la orilla por el banco de arena. Corrimos por la playa. Pensé que regresaría y me volvería a arrastrar y ahora sí me mataría. El caimán subió a la orilla como a unos 9 o 13 metros de nosotros. Mi hermano vio mi brazo y dijo, no puede ser. Era horrible. Los huesos estaban expuestos. Ambos estaban rotos completamente y mi brazo desde aquí estaba colgando y cuando lo miré y vi los huesos saliéndose de él, estaba viendo mi brazo, sangraba, estaba muy cerca de morir. Estábamos a unos 12 kilómetros metidos en la espesura, no sabía qué hacer. Ahí estaba, sangrando mucho. Mi hermano me dijo que creyó que iba a morir. No me dolía porque estaba en estado de shock. Mi entrenamiento en la Guardia Nacional tomó el mando. Entré en modo de primeros auxilios. Dije, Joe, necesitamos algo para un torniquete. La esposa de mi hermano me dio parte de su bikini que era elástico. Me lo dio y tomé un palo e hicimos un torniquete. Teníamos suficiente hielo para cubrir mi brazo y detener el sangrado. Mi hermano tenía su celular en el bolsillo. Se había mojado. Cuando llegamos a la playa, solo funcionó una vez para llamar a emergencias y luego dejó de funcionar. La ambulancia hubiera tardado 45 minutos en llegar a nosotros. Estábamos a unos 12 kilómetros en la espesura. Ninguna ambulancia nos encontraría. Por coincidencia había unos reservistas de la Marina entrenando por ahí. Escucharon sobre mi accidente en el radio y respondieron a los pocos minutos. Me estabilizaron y llevaron hasta el pavimento. Luego una ambulancia de la Marina me recogió. Llegamos al hospital. Vieron que era peor que todo lo que habían visto antes y pensaron que tal vez tendrían que amputarme el brazo. Estuve 17 días en el hospital. Me hicieron cirugías casi todos los días. Eso me desgastó mucho, bajé como 13 kilos. Intentaron hacer que se viera mejor.
Tomaron injertos de piel de mi pierna. Puede que el injerto fuera lo más doloroso de todo, pero salvaron mi brazo. Vi las notas de las cirugías. A la mitad de la primera cirugía decía: tuvimos que ir por más material, más tornillos porque se acabaron. ¿Se acabaron? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Correr a la ferretería a comprar tornillos y tuercas? Cuando llegué a casa, mi hermano y su esposa fueron a verme. Fue muy especial porque yo sabía lo que ellos hicieron por mí. Pusieron sus vidas en peligro y salvaron mi vida. Vi la mano de mi hermano vendada y le dije: ¿también te mordió? Y me dijo: no, me rompí la mano golpeándolo. Todo ese riguroso entrenamiento que tuvimos de niños en verdad nos ayudó a sobrevivir al ataque del caimán. Ambos somos luchadores y sabemos soportar golpes. Cuando mi hijo me vio por primera vez, fue y me visitó y no pude cargarlo, pero él lo entendió y me dijo: te ayudaré a curar tus heridas. Pero yo quería cargarlo y no podía hacerlo. Eso me motivó a esforzarme con la terapia física. Sentí mucho dolor intentando levantar cosas con los dedos y moverlos, y me sentía frustrado. Cuando tienes dos brazos rotos, dependes de los demás y es difícil. Hubo días malos, hubo días muy malos. Superar los retos y las barreras de aprendizaje sobre cómo usar las manos de nuevo es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. La primera vez que recuerdo que lo cargué, sentí mucha alegría. Lo pude abrazar y le di un beso. Y no hay nada que se compare con eso. Esa sensación es por la que quería vivir. La bendición en mi historia es que puedo usar los brazos, cargar a mi hijo, levantarlo, amarlo, y eso fue lo más importante. No pensé que volvería a usar la mano. No pude mover este dedo como en 7 u 8 años, como si estuviera metido en concreto. Solo estaba ahí, se atoraba con cosas, y me dolía siempre. De pronto se atoraba y se zafaba de su lugar, y tenía que jalarlo y acomodarlo de nuevo. Al final hicieron una prueba de inducción de nervios en el brazo, y me dijeron que tenía daños en los nervios, que estaban cubiertos por tejido cicatrizado. Dijeron: podemos arreglar tu dedo para que lo muevas. ¿Quieres recuperarlo? Dije que sí, y me contestaron: ¿qué tanto lo quieres? Dije: lo quiero de verdad. Y mi terapeuta físico me presionó y les mostramos que podía. Tuve que aprender a escribir de nuevo, a controlar mis dedos. Superé los retos y las barreras de aprender a usar las manos de nuevo. Siempre puedes tomar lo malo y convertirlo en algo bueno. Recuerdo que iba a terapia física en Greenville e intentaba levantar cosas con los dedos y moverlas. Me sentía frustrado. Luego miraba al lado, había alguien que tuvo un accidente en una granja y perdió ambos brazos. Usaba ganchos y estaba sonriendo. Yo pensaba: bueno, soy un ingrato, aún tengo los brazos y mírenlo a él. Tiene 2 ganchos y es feliz. Eso me motivaba como: maldición, voy a recuperar esto. Voy a poder hacer lo que hacía. Estaba muy decidido e hice lo que los doctores me dijeron. Puede que más. Caminaba con una pelota para estrés todo el tiempo, a donde fuera, para recuperar mis dedos. Me dijeron que no regresara al trabajo en 1 año. Me esforcé mucho. Fui a terapia física 3 veces por semana y regresé al trabajo en 6 meses. Encontraron al caimán y lo sacrificaron. Cerraron la playa. Pusieron letreros de prohibido nadar, prohibido pescar, hábitat natural del caimán norteamericano. Después supe que era una hembra con un nido. Yo estaba invadiendo su hábitat.
haciendo algo equivocado en el momento equivocado, porque ella hizo lo que los caimanes hacen. Estaba protegiendo a sus crías. He ido ahí 3 veces desde el ataque. Se siente como algo extraño. Es un lugar donde perdí algo, pero es un lugar donde encontré algo más. Es una bendición estar vivo. Mi hijo está en la universidad. Le va muy bien en sus clases. Tengo una buena esposa. Antes del ataque, no apreciaba a las personas. Es como en la vida, elegimos a qué aguas nos metemos. Ya no elegiré a Town Point nunca. Elijo ir a la piscina. No hay caimanes en la piscina. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.